becoming nigiri, sí, 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 becoming nigiri, oh sí, sí, sí. Bienvenidos de nuevo a Welcome back to Becoming Nigiri with Ana Raúl. y Spanish with Vicky. ¡Woo! ¡Ole! ¡Aplausos! Aplausos para Vicky o Spanish with Vicky, quizás la conoces así. Bienvenida. Gracias por venir. Gracias por invitarme, chicos. Muy feliz de estar aquí. Así que, ¿qué tal estás? Bien, bien. Un poco nerviosa porque es la primera vez que estoy en un podcast así grabado. Sí. Así que... Te hemos sacado de tu zona de confort. Sí, sí, sí. Y los focos te apuntan con fuerza, es como un poco a veces. Sí, sí. Siempre decimos que estar aquí parece que con los focos estemos en una sala gigante, pero esto en verdad es muy pequeñito. Sí. La producción Sí. es muy cozy. Está muy acogedor. Muy de hogar y de familia. Así que nada, para poner en contexto a la gente, queremos que nos cuentes un poquito sobre ti, para que tengan un contexto. Bueno, pues yo llevo 16 años ahora dando clases de español y nada, empecé como profe de español en academias, en escuelas y todo eso, y entonces creo que fue 2019, o sea, hace muchos años ya, decidí empezar a subir post a Instagram cuando no había nadie que estuviera haciendo eso, no había nadie, no había ningún referente ni nada, entonces yo lo hice un poco porque me gustaba, porque sentía que había muchas cosas que compartir, que decir para mis estudiantes, ¿no? Entonces empecé a subir como un hobby post a Instagram y entonces empezó a crecer. Innovadora. Claro, sí. Sí, sí. O sea, no había nadie con quien inspirarte, ¿no? De post para español para extranjeros, de ese tipo, con esa... Entonces, Sí. bueno, pues a mí me divertía mucho como jugar con, a ver qué me pongo, ¿no? Qué ropa me pongo para salir aquí en la cámara, ¿no? Era como todo un universo, había muchos elementos involucrados, no era solo enseñar español, Ujú. sino que había una parte artística que me di cuenta que me gustaba mucho desarrollar. Y entonces empezó a crecer, empezó a ver que había mucha gente interesada en este tipo de formato, de contenido. Y nada, y aquí estoy. Aquí y ahora tengo estamos. una gran comunidad. A partir de ahí pues ha salido todo mi negocio, cursos de español, el libro que publiqué, etcétera. O sea que todo un éxito. Emprendedora. Sí, sí, sí. Sí, O puedes sea, poner- no era mi intención empezar no era una intención de negocio cuando yo empecé, sino que era una intención hobby. de hobby o de algo que te apasione. Y te gusta creatividad. mucho. Sí, 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 sí. ¿Y qué te iba a decir? Y luego cuando tú eres innovadora en el Ujú. sector, ves todo lo que tú hiciste y luego ves cómo los demás se inspiran en Ya. el contenido que tú hacías, Se ¿cómo inspiran. se inspiran, Ya. entre comillas? ¿Cómo lo llevaste? Porque al final veo mucho Sí. contenido que es igual a lo que tú empezaste a hacer. Sí, 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 cierto. Bueno, yo siento que habría ahí un camino y un nicho, y entonces cuando tú eres innovadora en un sector es normal que la gente te... Claro, es mucho más fácil copiar, digamos, o más seguro copiar algo que ha funcionado que empezar algo nuevo y conectar un poco con tu voz propia, con lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces la gente, si ve que algo funciona, pues lo replica. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que yo siento que, vale, ¿y ahora qué hago, no? Porque en este universo de las redes donde mucha gente ha copiado incluso la estética, o sea, la... La plantilla que tú tenías, Sí, pero sí, con toda otro la nombre. plantilla, exacto. Y entonces es como, bueno, ahora yo soy una más o cómo. Y entonces tienes que empezar a dejar de pensar en eso, ¿no? Porque es como, bueno, si alguien te ha querido copiar y tal, también a ti te obliga un poco a innovar otra Y a vez. reinventarte. A reinventarte y a diferenciarte en lo que tú eres, porque al final hay una cosa que no se puede copiar, que es por qué yo empecé haciendo eso y por qué, ¿no? La historia que hay detrás. Y porque la gente se ha quedado contigo, que al final eres Claro. más que una plantilla y al final inspiras. Claro. Oye, es algo que atrapa también a los seguidores que tú puedes tener. Claro, y entonces al final la historia personal y todo eso no se puede replicar. Y el Ya. por qué detrás... Total. ¿no? Y la hubo manera muchísimo de- trabajo. Yo me acuerdo que me comía mucho la cabeza con a ver cómo puedo esto simplificarlo, cómo puedo Ujú. enseñarlo de una forma visual, cómo puedo... Y me comía la cabeza muchísimo para hacer un post y luego lo ves ahí replicado 300 veces, ¿no? Pero bueno, también es una forma de validarte, ¿no? La gente que se inspira en ti Que es que algo has y hecho tal, bien. claro. Entonces, bueno, pues sí, pero había momentos que
Es como, que me "Coño". rayaba, que yo decía, madre mía, qué rabia me da esto. Y en esos momentos en los que te da rabia, tú dijiste, lo dejo. En plan, hasta Sí, aquí. había momentos que sí. O sea, ha habido momentos en los que yo he tenido como, pues mira, me voy, hago otra cosa y ya A ver está. qué copian. Pero no, pero luego lo trabajas y también es un crecimiento personal. A nivel personal me ha ayudado mucho a madurar Mm. y pensar, bueno, no tengo que fijarme en esto, lo importante no es esto, es un trabajo. Es todo lo que hay Sí, detrás al final, sí, que no es aparentemente todo lo que se ve en las redes. exacto, Sí. Que mucha gente se queda solo con eso. claro. Y además eso, que es eso, la historia personal y el por qué tú has empezado a hacerlo, eso es lo que no te pueden copiar. Mm. Y Nunca. antes de Spanish with Vicky, Ujú. ¿era solo Vicky? No, yo siempre he sido Spanish with Vicky, lo que pasa que trabajaba, yo siempre siempre he trabajado de esto, Ujú. siempre he estado enseñando español, siempre me han gustado los idiomas, o sea, siempre he hecho lo mismo, con lo cual lo único que ha cambiado es el formato Ujú. y dónde estoy enseñando, ¿no? Pero Sí. siempre he estado enseñando español desde hace 16 años, toda mi carrera profesional. ¿Y qué crees que sorprendería a tu audiencia o a los que estén escuchando el podcast de Vicky? Muchas Que no cosas que saben. no puedo decir porque sí que se sorprenderían. Pero yo, Ya nos contarás. pero yo creo que sería más como un poco mi historia personal, a nivel personal, que hay cosas que yo no cuento porque sí que separo Mm. mucho lo que es el trabajo de la vida personal para Sí. protegerme, un poco a nivel emocional, ¿no? Obvio. Porque antes sí que lo contaba todo y luego vi que eso lo podían usar, o sea, mucha gente lo usaba. En Bueno, es contra. que claro, las redes, no todo el mundo... Es bueno. Claro, es que... Que al final como que parece más un safe place el hecho de hacer contenido de idiomas que, por ejemplo, otra Ujú. persona que se dedique al Sí, lifestyle, exacto. lo que sea, que ahí igual va más a 100%. machete Sí, y como que el contenido de idiomas se ve como más seguro. Pero al final Exacto. tampoco, porque los haters encuentran cualquier cierto. agujerito para decir Sí, tra. exacto. Entonces, bueno, mi vida personal, la diversidad que hay en mi propia familia, ¿no? Eso. O sea, que que mi propia familia, no la familia de origen mía, sino mi familia que he creado yo, es muy diversa, somos gente muy abierta Ujú. y eso es algo que creo que sorprendería. Sí. Y cuando la comunidad crece al final, Ujú. te da como más cosa revelar Sí, más, porque es exacto. como, uff, ya no son Cierto, muy bien. 6.000 personas, ahora son 600.000 Claro, personas. yo Es cuando como- tenía a lo mejor 30.000 seguidores, ahí me Mm. sentía muy cómoda, ¿no? Sí. Me sentía como puedo enseñar un poco lo que estoy haciendo, puedo Puedo enseñar dónde dónde estoy y luego ahora piensas, me protejo uff, mucho más porque he tenido malas experiencias, claro. He tenido, con o gente sea, rara. sí, con gente rara, Qué muy fuerte. pocas, pero a lo mejor 3 que me han marcado mucho, que me dieron miedo. Y te das cuenta de, ok, tengo Sí. que... Y entonces hubo un momento en el que paré de enseñar y me alejé un poco también de mi propia audiencia y lo he notado, ¿eh? He notado un poco de desconexión a raíz de eso. Pero de ellos hacia mí, vale pero- la pena por la seguridad, Sí, obviamente. sí, tuve miedo porque hubo una persona que me dio miedo. Pues esto que sirva como, ¡Qué fuerte! como aprendizaje a los Como seguidores. que se enamora de su profesora de... Bueno, no voy a contar No, lo no, que no. porque es muy turbio, pero... Pero que hay que aprender a separar las cosas Sí. y que hay personas detrás de un móvil. Exacto. Total. Y yo era Que- muy naif, yo siempre he sido alguien muy naif, que contaba todo, que era muy transparente, sigo siendo así, luego me arrepiento, digo, ya he hablado de más, he contado de más de mi vida, he hecho... Y luego te das cuenta de que, uy, este que parecía que era mi amigo, es que no hay amigos en las redes sociales, es que hasta que no desvirtualizas a alguien, Claro. no puedes saber, Y todo el mundo lo dice, pero De parece verdad, como un ¿eh? cuento y al final resulta que es lo que es. es lo que es. La moraleja es cierta. Sí. Así Bueno. que nada, después de estar intensos en esta pregunta, que Ha también sido viene un bien, empiezo como wow. Hemos empezado. Pero vamos a hacer una dinámica de... Ujú. ¿Cómo se llama? ¿Este o este? es elegir este o este. This or Este, that. este Ah, o vale. este. Eso es. Y no te hemos enseñado las preguntas para que Vale. sea una sorpresa, pero tienes que elegir eso. Entre This una or u that. otra. Ok. Y si Exacto. quieres dar una mini explicación de por qué la Ok. eliges, Sí. perfecto. Vale. ¿Empiezo? Empieza. Primera. ¿Hablar mal pero fluido o hablar perfecto pero lento? Hablar mal, pero fluido, por supuesto. Sí, o sea, la corrección va por detrás de o sea, primero está la comunicación,
la fluidez Mm. que la corrección. Y Es que todo tan el mundo te importante. entiende si hablas mal al Exacto, Para final. mí, y además eso está muy claro Sí. para mí. Y porque en mucha mi- gente como se corta Claro, por no, no. un error pequeño que nadie Yo no se daría corrijo todos los cuenta. errores de los alumnos, es contraproducente. Estarías todo el No, día. no hay que corregir todo. Yo a mí me Sí. pasaba cuando Ana sabía muchísimo menos, en plan que Claro. había errores que digo, ¿para qué se los voy a corregir? Si al final también frustra todo el rato que te estén Claro, corrigiendo. y Y mu- ella misma se da cuenta muy luego bien. que Exacto. O Muchas veces digo, "Ay, no". Claro, o muchas veces los errores son por desconocimiento, porque todavía no has aprendido eso. Entonces, déjalo, es como un niño, ya aprenderá, no tienes que estar todo el rato, imagínate machacando ahí a tu hijo. Esto Total. lo haces mal, lo haces mal. Entonces no quiere hacer nada, ¿no? Es lo mismo. Ya, como que ya. acaba frustrando. Es verdad, Claro. es verdad. Eso pasa. Vale, siguiente. Entender todo, pero no hablar, o hablar sin entender todo. A ver, entender todo, pero no hablar. Hablar sin entender todo. ¿Por qué? Es que claro, al final, la comunicación, ¿qué es? O sea, la comunicación es que venga Entre dos personas, sí. ¿no? Entonces, si Sí, no sí, hablas, estarías solo habla así. uno y tú escuchas, Estás- ok, te entiendo, entiendo. pero no puedo... No, Comunicar. es mejor no entender todo, pero tener una idea general. Es como cuando ves... Pero que eso en realidad es lo que hacemos, ¿no? Cuando aprendemos un idioma, no lo lees un texto, no lo entiendes todo, pero tienes una idea general, ¿no? Sí. Y ya está. Y de ahí Comprensión. ya sacas, Claro. rascas. Entonces, seguro. Ah, bueno, ya has dicho esto. Este era corregir siempre a tus alumnos o dejarlos fluir. Ya sabemos tu respuesta. Hay un equilibrio, pero Sí. sí, dejarlos fluir más que corregirlos siempre, por supuesto. Vale, Siguiente. voy con la siguiente Sí, sí. porque ese no contaba. Adaptarse a la cultura de donde vives o mantener la tuya. Es que ahí yo creo que hay un... Es bidireccional. Sí, es bidireccional, exacto. Ujú. No hay que hacer un esfuerzo por los dos lados, no Ujú. solamente uno que se adapta y el otro que... No, o sea, yo por ejemplo, yo soy española, enseño la cultura de España a mis estudiantes, a la gente que viene aquí, pero yo también aprendo un Ujú. montón y hay cosas que me cuestiono de mi propia cultura gracias a ellos. Em, no sé. Porque yo al final siento esta que- también podríamos hacer un... ¿Tú qué piensas? Al final eres inglesa y viniste aquí a Sí. España. Para mí adaptar 100%. O sea, obviamente mantener... Pero es que la verdad que la cultura inglesa no me conviene, no me representa. No, depende de tu cultura. O sea, si es una cultura que te gusta, que te interesa seguir, pues sí, si hay algo... Por ejemplo, soy escocesa, en realidad. Ujú. Nací ahí, mi familia está ahí. Entonces, la cultura que yo sigo es más la escocesa. Por ejemplo, Burns Night, no sabéis probablemente lo que es, pero No. es una noche muy escocesa que se celebra el país, comemos haggis, bla, bla, bla. Entonces, en Barcelona, este año yo hice mi propio Burns Night en mi casa con mis amigas españolas. Y eso para mí fue mantener mi cultura de alguna manera, pero todavía adaptar. Ujú. Pero yo diría, si tuviera que elegir, adaptar a donde vives. Al Y yo creo que final. también depende mucho de la personalidad de cada uno. Sí, Claro. y de quiénes son tus amigos, porque si Claro. vienes a España, bueno, a Barcelona más que nada puede pasar, y te quedas solo con amigos de tu país, pues obviamente no tienes que adaptar Mantienes. nada. Yo, por ejemplo, viví en Estambul durante un año y yo siento que me adapté muchísimo, en Mm. exceso. O sea, había Mm. cosas que yo adopté de la mentalidad y de la cultura de ese país con las que después yo no concuerdo, ¿sabes? Mm. Que era el O sea, momento de estar allí. Claro, y me tenía que adaptar, por ejemplo, al hecho de que ahí los roles entre hombre y mujer están mucho más, Mm. ¿no? Más Claro, hay mucho más estipulados. patriarcado, ¿no? Entonces, toda esa parte feminista mía la tenía que adaptar y luego cuando volví a España volví con un poco de cacao mental y Y eran dijiste... cosas que ¿por qué tengo que adaptarlas, no? Eso no... Al final muchas veces también esto es como, son Son como como- burbujas. Que es- estás en esta Ujú. burbuja y esa burbuja como que te absorbe. Claro, me absorbió demasiado y luego tuve que deconstruir todo eso que Mm. había... Y eso es como tu valor al final, Claro, tus tus morales. valores Sí, y tus cosas, ¿no? Entonces, hay cosas que no quiero adaptarme. ya. Principios o... ¿no? Sí. No sé. Entonces, siguiendo con las frases,
aprender mediante clases Ujú. o aprender de la calle. Uy, es que yo creo que las clases tienen que ser como la calle. O sea, Mm. que cuando tú eres realmente un buen profesor, tú en tus clases reproduces las dinámicas que van a ocurrir en la calle. Eso Sí. es lo que hacemos los profes que realmente ayudamos a hablar, no a Mm. pasar un examen, ¿vale? Y conozco a muchos, ¿eh? Yo he trabajado en aula, tengo mucha experiencia en aula y es lo que hacemos. Venga, ahora tú vas a ir no sé, hacemos un roleplay, tú vas a ir a comprar y tal, y les damos frases de la vida real, no Mm. les damos, hola, ¿cómo está usted? Mm. ¿No? Sí, sí. Hola, ¿qué quiere tomar? ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? Guapísima. Les decimos, les damos Sí. esas estructuras. Entonces creo que, bueno, si uno tiene la posibilidad de estudiar y también estar en contexto de inmersión, o sea, de vivir en España, por ejemplo, y de ir además a una academia o hacer algún curso, bueno, eso es lo ideal. Y si no, si uno tiene que, por ejemplo, que no tiene las posibilidades de estudiar y tal, y solo aprende en la calle, pues bueno, Mm. le va a faltar un poco la corrección, digamos, a lo Ya. mejor. Sí. Las dos cosas son las que aceleran tu aprendizaje. Y al revés también, porque hay mucha gente que se queda en su país Claro. aprendiendo por lo que sea, por su Claro. pareja o lo que sea. Por que... ejemplo, si alguien está en su país y le enseñamos el idioma, lo que hacemos es intentar hacer como recrear ese contexto de inmersión un poco Durante las sí, clases. durante las clases. Al final yo creo que es lo mejor porque lo veremos más adelante en una pregunta que tenemos, Exacto. pero yo encuentro la educación en idiomas, sobre todo en España, obsoleta. Sí, ya hablaremos de esto. Pero porque ya hablaremos tengo de cosas esto. que decir sobre esto, sí, sí, sí. Bueno, última y luego Última. pasamos a Sí. conversación. Ajá. Tener acento... ¿Acento? Acento. Tener acento. Acento. Tener- ¡Catalana! ¿Tener acento nativo o tener un vocabulario amplio? ¿Cuál te sirve más? Ay, a mí es que ¿Vocabulario lo o del acento? Yo creo que el vocabulario, porque a mí lo del acento me parece que hay gente que es como el Es un oído. plus. Es como, son cosas distintas. O sea, por ejemplo, uno puede tener una habilidad para aprender idiomas y ser muy negado en el oído. O sea, Mm. no poder reproducir sonidos. Es como que son disciplinas diferentes, ¿vale? Entonces el oído es como una persona que sabe cantar o sabe que tiene oído para cantar y otra que no. Entonces sí que se puede entrenar y sí que se puede mejorar, pero si tú no sabes cantar, o sea, bueno, sí que lo puedes entrenar, pero ¿Y tú tienes entonces, alumnos que no me interesa tanto lo del acento, la verdad. que hablan muy bien pero tienen mal acento? Sí. ¿Es muy común? Y sí, y lo contrario también, gente que tiene un acento espectacular, pero habla fatal y entonces parece que habla mejor, porque lo que sí que tiene cuando tú eres capaz de reproducir un acento, da la sensación, o sea, a nivel psicológico a la otra persona le da la sensación de que tienes un nivel súper alto, o sea, por ahí hay una ventaja, ¿vale? La gente te va a tratar mejor o vas a tener como más puertas abiertas si tienes un acento como espectacular, porque van a pensar que sabes más de lo que sabes. Y al revés, cuando tú tienes un acento muy malo, pero un nivel muy alto y no cometes errores gramaticales ni de vocabulario, pero tu acento es muy marcado, la gente va a tener ese rechazo, Sí. ese estigma quizás. Sí, ese estigma y te va a relacionar Porque como, te delata como que, sí, como que directamente. no hablas bien o como que no sabes o que no. Entonces, bueno, por ahí sí que hay como, y eso se le llama un poco, eso es la glotofobia. La glotofobia es como el racismo, la discriminación por el acento extranjero. ¿Existe Exacto, una palabra glotofobia, para eso? Sí. Wow. Por ejemplo, esto pasa mucho, una persona que llama por teléfono para alquilar un piso y aunque hable muy bien, si tiene un acento dependiendo de qué país, le van a decir no. Y ahí es el racismo, es como... Total. Y al revés, pasa dentro del propio país, con los andaluces, la gente del sur, ha pasado toda la vida, ahora está cambiando, ¿no? Pero siempre ha pasado que había discriminación, la gente del sur, ese acento, no hablas bien, tal, glotofobia, ¿vale? Qué fuerte. Entonces, sí que tener acento bueno y tal elimina toda esa discriminación, pero yo creo que lo que hay que hacer no es uno tener un acento espectacular, sino luchar contra la glotofobia. O sea, Sí, y para llegar a un nivel que no saben que eres de fuera, Sí. es muy difícil.
Claro. Es súper difícil. Y aunque tengas, Sí. o sea, yo diría que tengo un acento bastante Buenísimo. español, pero todavía todo el mundo sabe que no soy española. O Lo sea, tienes buenísimo el acento. nadie... Es por el color de la piel y las pequitas. es por cómo me veo. En verano quizás un poco más. No, pero, no. físicamente no se puede No. tampoco saber de dónde eres, ¿no? Sí, sí. Esto el rato hay mucha gente en estigmatizar. España igual que- Totalmente. Sí, además eres morena de pelo, o sea... O sea Eso ayuda, que- porque ser rubia, Sí. no. Así que no a la glotofobia. Exacto, ahí está. Y ahora cambiamos de bloque. Ujú. Sí. Ahora vamos ya un poquito más a lo profundo y para que tú nos puedas dar los conocimientos o tu opinión, que es verdaderamente lo que también nos interesa Vale, y interesará a todos Ujú. seguro. Entonces el bloque 1 es sobre aprender idiomas. vale. Así que la primera pregunta que te queremos hacer es si aprender un idioma es aprender otra personalidad. Sí, sí, definitivamente, claro, claro. Y además hay gente, creo que Federico Fellini ya lo decía, no sé qué decía exactamente, pero es eso, ¿no? Como que vives una vida por cada lengua que hablas. Mm. No sé si era Fellini o no sé quién era, pero es verdad, o sea, ¿por qué? Porque cuando tú aprendes otro idioma no aprendes solamente palabras, o sea, aprendes una forma de ver el mundo, una forma de qué se habla en esta cultura, cuáles son los temas de los que se hablan. O sea, por ejemplo, en diferentes idiomas hay diferentes palabras. O, por ejemplo, en nuestro idioma español hay la palabra sobremesa Mm. porque existe el concepto cultural de la sobremesa. Entonces, esta palabra es importante para nosotros. Mm. ¿Cómo se traduce esa palabra al inglés? No existe porque No en tenemos en sobremesa. las culturas anglosajonas no se hace. Comemos y nos Claro. vamos. O en los rusos, por ejemplo, que yo trabajaba en una escuela donde había muchos rusos, se levantan, ¿no? De la mesa después de comer y se van a pasear y dicen, venga, vamos a pasear, lo dicen, ¿no? Y es como, ay Dios, yo quiero sentarme y estar aquí. Para mí eso es un choque cultural. Ya. Y de ahí viene un poco, ¿no? Cuando tú aprendes otro idioma, también adaptas tu personalidad a esos conceptos culturales, a esa manera de pensar, de vivir. Sí, sí. ¿Tú crees lo mismo Te abre la... para ti? O sea, en, Obviamente. en tu vida en Claro. inglés, tu vida en Sí, español, sí, ¿tú eres diferente? Sí. ¿De qué forma? En inglés, ¿cómo eres? Bueno, es que en inglés yo, como no, vamos a ver, yo voy a explicar una cosa. Yo el inglés lo he aprendido en España, entonces yo soy española en inglés, porque, claro, yo nunca he vivido en un entorno, en un contexto, en un país Mm. anglosajón, ni, no sé, sí que lo hablo el inglés por películas, obviamente, ¿no? Por todo, porque es la lengua más Mm. importante, pero siento que no cambio la personalidad. O sea, sigo Yo siendo- sí. soy como la Rosalía en Euforia. La misma. Sí. Claro, tengo muchísimo acento. El detective soy privado. sí, exacto. Hello, how are you? Soy así y encima tengo muchísimo acento español porque nunca he estado Mm. en un país, ¿no? Pero, por ejemplo, en francés, sí que en francés yo he estudiado cuando estaba en Estambul en una universidad francófona, en un entorno donde solo habría franceses y lo hablo mucho mejor a nivel de acento porque lo aprendí de nativos y ahí sí, o sea, soy mucho menos expresiva, me muevo menos, ¿no? Sí. O sea, hay que moverse menos, soy menos expresiva, no Ya. tengo los gestos, ¿no? Ser más serio. Pero en inglés yo tengo los gestos, yo hablo con los gestos. Y que siga así, que siga sí, así. Sí, sí, es lo mejor. Entonces ahí está, ¿no? Muchas veces dicen que en tu segunda o tercera idioma Ajá. a veces eres más como dulce, más inocente Sí. quizás, y yo para mí lo noto mucho en español. En inglés eres- soy más bruta, ¿Sí? soy más como "Bah". En español quizás un poco más "Jiji", no sé. Ajá. No lo sé, depende de cómo te pille. ¿En serio? Yo sé que soy más seria, ¿no? Si hablo en francés, soy más seria que en español, muchísimo más. Yo no soy porque- tan graciosa en español. Pero eso también pasa, porque Claro. muchas veces tú aquí, me pasa cuando hablo en inglés o voy a tu casa, por ejemplo, en Inglaterra, tú aquí te culturizas con los memes, con las expresiones, con Exacto. todo. Está ya, es natural, pero tú vas, por ejemplo, voy yo a Inglaterra y quiero expresarme de la misma manera que me expreso aquí, no me va a salir. Sí, Porque sí. al final ya es innato. Yo si digo un chiste que puedo decir aquí, una gracia que solo me van a entender aquí, allí no, ya estoy cohibido, no la puedo hacer. Sí. La primera Exacto. vez que llevé a mi novio a mi casa, quedamos con mis amigas y es la primera vez que me ha visto con mis amigas de Inglaterra y me dijo cuando nos fuimos, ah, pero eres graciosa, o sea, se estaban Qué riendo cabrón. y yo, pues sí, sí que soy, solo contigo no, Ujú. pero sí. Pues sigamos.
Ay, yo tenía una pregunta Dale, dale. que quería preguntar mucho de esta lista, que es lo del miedo de hablar. Ajá. Porque esto es una cosa que todo el mundo que ha aprendido un idioma ha pasado por esa época Totalmente. de no quiero hablar. Y mi mamá, que estará escuchando, está justamente en esa época. Entiende muchísimo, Ya. pero no quiere hablar. Y más que nada, conmigo, no quiere. Entonces, ¿tú crees que el miedo a hablar es más psicológico que lingüístico? Claro. ¿Y cómo puedes, o cómo ayudas a tus estudiantes Ujú. como pasar por eso y salir del otro lado? Claro, es que ahí no interviene la parte lingüística solamente, sino o sea, el desconocimiento del idioma, sino Mm. el miedo a sentirte tonto. Nadie quiere sentirse tonto, ¿no? Y cuando tú hablas en otro idioma, te sientes como un niño pequeño y te sientes tonto. A ver si voy a decir algo. No, tenemos miedo a ser juzgados, al qué dirán. Entonces hay que trabajar eso. Es como, por ejemplo, cuando tú te pones delante de una cámara. No quiero ponerme y subir este vídeo a internet porque ¿qué van a decir, no? No soy guapa o tengo arrugas o no sé. Estamos Mm. pendientes de ese juicio externo y va un poco por ahí trabajar eso. Entonces, ¿cómo se hace? Pues haciéndolo. Es que no hay otro, Rejection es therapy. que no hay otro secreto. ¿Cómo vences el miedo a ir en avión? A mí me da muchísimo miedo volar, pero muchísimo y viajo bastante. Y pues ¿cómo lo vences? Haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Quedándote en casa, Y, no se y vence el miedo. viendo que no pasa Que nada. no pasa nada, Sí. que la gente reacciona bien, que cuando tú estabas pensando que te iban a juzgar en realidad, y encima en España, que la gente Que la está gente es muy súper... mala, ¿eh? Pero En la... España. Porque Bueno, yo, por sí, ejemplo, vino María Chloe de invitada hace unos episodios sí, y ella hace contenido en inglés, pero es española. Y sí, mucha gente, ella le dice que le comentaba los vídeos, pero si eres de Albacete, lo típico, en plan, no es de ya. Albacete, pero si eres de Albacete, ¿qué haces hablando en inglés? No sé qué, metiéndose también Es- con el acento. Eso lo hacen los españoles con otros españoles cuando Sí. hablan Mm. inglés. O sea, si tú... Esto es una cosa que tenemos en España, yo no sé por qué. Si alguien sale hablando en inglés muy bien, con acento muy bueno, como el caso de esta chica, creo que sé quién es, porque la he visto en vuestro Sí. podcast, con un acento muy bueno y hablando bastante bien en inglés, uy, ¿sabes? Se le acusa o Es se le envidiosos. critica, es envidia, porque en España tenemos un complejo de inferioridad con eso, con el aprendizaje del inglés, por el trauma que llevamos de las escuelas, Escuelas. bueno, pero sí, no sé qué iba a decir. No, pero es Me ha ido interesante. Sí, sí, sí. Hemos ido un la poco por olla. ahí. Porque ya en relación con lo que dices del trama de Ujú. las escuelas, ¿realmente crees que la enseñanza de idiomas en España Ajá. está obsoleta y anticuada a día de En hoy? España sí, o sea, en España sí. La enseñanza del inglés. Pero la enseñanza del español en el mundo no, ¿eh? Son dos cosas Cosas diferentes. diferentes. ¿Por qué? Porque la enseñanza del inglés aquí, digamos que no está en las escuelas, ¿eh? Tal y como yo lo veo en mi hija que va a la escuela y tal, porque no ha cambiado mucho. No está actualizada. O sea, no. Parece que no hay una formación que esté actualizada. Mm. La gente que hemos estudiado y estamos actualizados en la enseñanza del español para extranjeros es muy diferente, es muy moderno. Mm. Es una disciplina muy moderna, la verdad. Y sí que ayuda a la gente a hablar, ¿no? Pero nosotros, tal y como aprendimos el inglés, es sentarte y pasar un examen, aprender a hacer un examen. Y eso no tiene nada que ver con la comunicación. Mm. Son dos cosas diferentes. Yo lo veo realmente inútil, porque yo me Claro, acuerdo cuando estudiaba en el claro. colegio, en el instituto, te pegas todo el colegio y todo el instituto aprendiendo todos los años a hacer el El verbo past to simple. be, sí. Y luego Una llegas chorrada. y dices, ¿para qué? ¿Para rellenar un qué? huequecito. Luego yo en Estados Unidos, con el nivel de inglés que tengo, no sabía cómo responder a cosas básicas, como cosas súper básicas. ¿Qué dicen en esta situación? Ay, no sé qué dicen, ¿no? De repente toda la parte conversacional era como... Total. porque sí que a lo mejor lo he visto en películas, pero yo nunca lo he producido, nunca lo Sí. he puesto en práctica. Entonces, En Inglaterra lo mejor que tuvimos, bueno, en mi colegio específicamente, es que había una chica o chico cada año que venía de España ujú, o de Latinoamérica para estar en el colegio y hacer clases, ¿cómo se llama? ¿Conversacionales o Sí. de auxiliares? conversación, No sé. auxiliar de Sí, conversación. eso es como se se llama. llamaba. Y cuando estábamos haciendo el A-Level, que es cuando tienes ya 17, 18 años, Mm. yo tuve cada semana, creo que 1 hora con ella, Mm. a solas. O sea, A literalmente ella, solas. sí, ella y yo.
Porque solo éramos 5 en el Ah, colegio que lo hicimos. Claro, Pero nosotros, eso es algo que ayuda un montón. yo me acuerdo que en el instituto también estaba el auxiliar de conversación, pero claro, partiendo de la base que en España, por ejemplo, si son de lunes a viernes las clases, 2 horas son de inglés Mm. para un grupo de 20 y tantas personas. Y venía esta chica y era una vez al mes entre todos los alumnos. ¿Qué auxiliar? No. ¿Qué va a hacer la pobre chica o el pobre chico? Absolutamente nada. Es que para empezar ya, ¿cómo están las clases, las sillas en las clases, ¿no? Estás de espaldas a tu compañero, o sea, estás todos mirando hacia el profesor, no estás en círculo como estamos en las escuelas de idiomas, ¿no? A lo mejor que se ven todos y todo el mundo puede hablar y es que en realidad si estás de espaldas, ¿cómo vas a estar? Y luego no hay un roleplay, no hay como, venga, ahora habla con tu compañero, no hay como esas dinámicas. Ya. Y ¿Cómo eso vas al a final aprender un es- idioma si no lo practicas, si no estás en un... Sí. Hablando. Que no te Claro. nutres constantemente. Sí, Es sí. terrible. Bueno, yo es que siento que, bueno, tal y como yo lo aprendí, es un trauma total. Y mira que a mí me encantaban los idiomas y sacaba las mejores notas en idiomas y solo hice idiomas. Hice francés, inglés, latín, griego, catalán. O sea, solo hice idiomas y arte en el instituto. Y nada más, porque no me gustaba nada más. Y a mí me encantaba y entonces yo lo que hacía era crearme diálogos en la cabeza, ir a mi casa y ponerme delante del espejo, como hacer Hacer las dos roleplays, partes. como hablar en inglés, yo como niña. Hablar contigo misma. Cambiar la tele a versión original, porque esa es otra. ¿Por qué Sí. vemos todo doblado en España? ¡Qué desastre! Y las voces son así. Horrible. Y ¿Por es qué hacen muy eso? raro. De verdad, por favor, actores del mundo, no hagáis eso. Actores de España, no hagáis eso. Pero no entiendo por qué ¿Por lo qué hacen. hacéis eso? Yo he escuchado qué las cosas drama. como, hoy vamos a ir a la ¿Por qué biblioteca. Es ¡Vamos! horrible. ¡Vámonos! ¿Qué les ¿Por qué hablas? ¿Por qué habláis así? Yo quiero una respuesta aquí, ahora. Ahora mismo, De inmediata. verdad, o sea, ¿quién habla así? Yo Sí. siento que eso lo hacen porque quieren reproducir en la pantalla que es una cultura diferente. Quieren reproducir la diferencia cultural. O sea, hablan así para, oh, estamos viendo a una persona extranjera. No estamos Ya. viendo a un español. No Ya. es un español de Albacete. Es un extranjero. Yo siento Sí. que lo hacen por eso, ¿eh? Los doblajes latinos son mejores, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Siempre Yo ahí son no de puedo México. opinar porque veo los doblajes y eso en He el visto español. películas los de yo, Disney de en, verdad. en el de España y el del de México, y el de México es mejor. Yo no veo nada doblado en ningún idioma. Yo lo estaba haciendo cuando estaba intentando aprender más. De hecho, español, yo no pero sé si os no- pasaba de pequeños de ver la tele y ver que movían la boca y que no cuadraba y entonces tú decías, le preguntabas a tu madre o a tu padre, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa en la boca? Yo tenía esa curiosidad, ¿qué le pasa en la boca? Y no, ¿Qué le ¿por pasa? qué No está entiendo. diciendo una cosa y la boca le va por otro lado? Yo nunca veía doblajes, obviamente. Claro, pues yo, Yo claro, sí. porque en España no Sí. había otra cosa y en mi época no había nada, no había internet, o sea, imagínate qué fósil soy. No había internet, amiga. O sea, te estoy hablando no de, Pero de sí, cuando sí. yo tenía 11 años como mi hija. Entonces, y ahora mi hija se pone la tele doblada y es que me pongo mala, le digo que no, que no. En inglés. Quiero ver Stranger Things, que no. En inglés. A Raúl Versión ve original. todo doblado en yo sé- Netflix. he de decir- Sí, he si de le decir- digo, ¿has visto esto? Y de sí. Y de, ay, ¿qué te parece? Ay, lo vi doblado. Como, no. No. Pierde, Tiene una explicación. pierde toda la personalidad de la persona. Lo sé, Exacto. pero mi Y el explicación, trabajo del que no es una actor. excusa, porque es una mierda, es que soy muy vago. Y Mm. yo, si lo pongo en versión original, sé que puedo entender cosas. Hay Claro. cosas que se me escaparán. Pero ponte Lo puedo poner los subtítulos en inglés también. Lo que cuando yo veo series o películas es por la noche, cuando ya llevo después Estás de muy todo el cansado. día, que ya estoy cansado y me apetece desconectar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Euforia, Ujú. yo la veo en castellano. Pero ahora me he Raúl. dado cuenta Te de vas que a perder Con a la Rosalía. exacto, que con Rosalía en ¿Eh? castellano le doblan incluso el idioma, Ah. no es ella misma. Entonces, cuando sale Rosalía me lo pongo en inglés porque sale su voz. ¿Por qué perdiendo. quieres saber? Ah. Escúchame, pero ponte el subtítulo en español, que es lo que hago yo cuando estoy muy cansada. O cuando veo una serie de estas de crimen que ponen palabras en inglés, attorney, prosecutor, ¿qué coño es esto? Entonces yo me lo pongo en... No, porque son palabras Sí. que en la vida real tú no Se usas. usa. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es attorney? Ah, el lawyer. ¿Por qué no dice lawyer? Entonces me lo pongo en, ¿sabes? Para entender. Tiene Total. sentido. Prosecutor. Ah, el fiscal, Fiscal. el fiscal. Entonces me lo pongo en español y así Sí. también
oigo la palabra y digo, Interiorizas. ah, vale, esto es esto. Sí. Porque hablan de unas cosas que en la vida real no hablamos, ¿no? Porque a raíz de todo esto también te surge la pregunta de en qué momento tú dejas de traducir todo en tu cabeza Ujú. a la hora de hablar. Vale. Es que en realidad no traducimos, buscamos equivalencias, ¿no? O Mm. sea, bueno, yo siento que cuando uno es monolingüe y aprende su primer idioma, sí que intenta traducir todo, porque lo he visto en mis alumnos. He visto alumnos que solo hablaban inglés y intentaban el verbo gustar, me gusta, que gusta es please y me es to me. Y digo, no hace falta. I like, me gusta, ya está. Mm. Busca un equivalente, no traduzcas palabra por palabra. Eso sí que no sirve de nada. Buscar una equivalencia no es malo, porque al final, pues, ¿cómo digo esto en mi idioma? Pues, ¿vale? Te puede ayudar. Entonces, no sé si seguimos, no sé si es que... No, yo creo que llega a un nivel en el que eso ya no lo Sí, yo haces. creo Ya no que tienes necesidad de hacer para eso. mí no hay un momento marcado que digo, No. ay, esto es cuando dejé de traducir, pero ahora no traduzco ¿Tú nada. traducías la palabra Sí, por sí, sí, palabra? sí, ¿Querías sí. entender? Sí, claro que sí. Eso yo siento que lo haces... De hecho, el ejemplo que pusiste de me gusta todavía Claro, me cuesta. sí. Me por- cuesta un montón porque es como lo que dijiste, to me, I like, it Yeah, likes to me, es como, no It pleases me, it pleases me, something like that. Esto en formatos diferentes, o sea, cuando no es presente y así simple, me cuesta todavía. Claro, pero ves, por ejemplo, no hace falta, me cuesta, I struggle, ya está, no hace falta Mm. traducir, busca el equivalente en tu idioma. Por Sí. ejemplo, ¿cómo se dice I struggle en español? Me cuesta, ya está, Mm. o sea, y no te tienes que plantear tanto el análisis porque, ¿para qué? Ese Mm. análisis lo puedes hacer ahora que ya tienes un nivel muy alto y puedes, vale, esto es por esto, ya está. Mm. Pero cuando tú estás empezando a aprender un idioma, eso no sirve, Mm. ese análisis. ¿Para qué? Es sintáctico, no. Em, morfológico. Ya. ¿Para qué vas? O sea, vas a estar ahí todo el rato. Pensando en cómo decirlo. A mí me pasa, por ejemplo, en inglés, yo pienso antes de decirlo muchas veces, la frase. Y luego te das cuenta que cuando la estás diciendo no tiene sentido, porque No. estás aplicando tu análisis sintáctico en Claro, castellano tú- al tú- inglés, y en inglés ese no análisis funciona sintáctico así, es totalmente No diferente. funciona así, o sea, no. Es que el idioma no funciona así, tiene otra estructura. Pero sí que sirve mucho buscar equivalencias. Y eso es algo que a mí, yo recuerdo cuando empecé a dar clases hace muchos años, me decían, no, tú no puedes traducir nada en clase, tienes que hablar solo en español, nunca puedes usar el inglés en clase. Y yo ahí me di cuenta de que, porque yo hablo muchos idiomas y entonces me di cuenta, no, es que no es así. Mm. Porque yo los idiomas que he aprendido después, o sea, cuando yo, por ejemplo, cuando estaba en Turquía y aprendía turco, a mí me servía mucho el conocimiento del francés, incluso del catalán. Es que me servían las lenguas que yo ya conocía porque, vale, esto en inglés no se dice, pero en español sí. Mm. O sea, me servía buscar Total. esas frases. Por ejemplo, la frase que te sea leve es una frase que en inglés no se dice. Que te sea leve. Sí. Tengo que hacer, tengo un Que te montón sea de trabajo. leve. Bueno, pues que te sea leve. Venga, que te sea leve, tal. Eso en turco existe y se dice también. Entonces, ¿ves? Mira, en español tenemos esa frase. Mm. En inglés no. Entonces, comparar los idiomas Sí. me servía para avanzar. Mm. Porque esos Ok. conceptos a lo mejor en un idioma no hay, en otro sí. Por ejemplo, si yo, Equivalencias lingüísticas, ¿no? No traducciones Mm. literales. si yo iba a aprender ahora italiano, yo lo aprendería 100% desde el Claro. español. ¿Por qué Porque vas no a- tiene sentido Muy bien, aprenderlo desde el desde... inglés. Sí. Catalán, por ejemplo, si me Claro. pongo a aprender, lo aprenderé desde castellano, Claro. obviamente, porque Y es tienes mucho más que- cerca. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Ahora olvidar el español? Ya. No puedes hablar en español en la clase de catalán. ¿Por qué no? Si me va a ayudar a Sí. acelerar el aprendizaje. Entonces eso para todos los profes que me estén viendo de idiomas, o sea, dejar ya esa antigua creencia de que no hay que traducir nada, no se puede utilizar Mm. la lengua del alumno, pues no, la lengua del alumno te puede acelerar mucho y lo he visto en todos los años de experiencia. A veces nosotros los profes tenemos como dogmas, ¿no? Esto no se puede hacer, o esto sí, Ya. o esto no. Y yo creo que hay que ver lo que realmente en el aula, lo que Mm. funciona y usar. Y cada alumno es un Sí. caso Muy totalmente bien. diferente. Muy Que no bien. todos somos la misma máquina. Muy bien hecho, muy bien dicho. O sea, es verdad, ¿eh? A cada persona le va a funcionar. Una cosa Sí. y a otras personas Punto. otras. Mm. Y así que nada, pasando y saltando de Sí, un poco de redes. bloque. Queremos saber. Ahora queremos saber también de redes, un poquito más la Vale, chicha. Vale. Has crecido un montón. Sí. Tienes una comunidad muy fuerte Sí. y bueno,
puesto aquí unas preguntas Vale. de curiosidad nuestra Ostras, también. claro. Ujú. Que también en qué momento pasas a darte cuenta de que ya no eras solo una profesora, sino como una marca y tenías esta otra Ujú. oportunidad, por así decirlo, en online. No sé, porque yo nunca me he visto como una marca. Yo siempre me he visto, ¿sabes? Sí. Desde dentro, yo nunca me he visto como una marca. Siempre me he visto como una profe que estaba haciendo algo muy vocacional y algo muy creativo al final. Y hasta que me lo dijeron, ¿sabes? Me Mm. contactaron de Penguin Random House y me dijeron, ¿quieres hacer un libro tal? ¿Quieres escribir un libro con nosotros? Y yo, ¡ah! Eso es Y ahí sí que fue un fuerte. poco, pero ya había hecho muchas cosas antes. Había hecho una aplicación también para que luego la dejamos de hacer por temas, ¿no? Del partnership, dejamos de hacerla, pero hice una aplicación con mi logo, con mi cara, o sea, también había hecho unos cursos, había hecho muchas cosas ya. Mm. Pero creo que fue un poco ahí cuando dije, ay, ahora Bueno, voy a tener porque un libro, ¿no? Penguin es como Claro, una como, marca global, exacto. conocida, y que te reconozcan a ti es Sí, como ahí fue un fuerte. poco cuando yo dije, ah, pues si me han contactado, a lo mejor es que, ¿no? Es que hay algo detrás. A lo Donde mejor. rascar. Y después hablando con una amiga mía que me dijo, le dije, yo tengo una marca, esto que dicen marca personal, y me dijo, claro, claro, tía, súper fuerte. Y yo, ah, o sea, ¿Y no te paran en la calle? Seguramente mucho, sí. mucho, en Eso, Barcelona eso es... mucho. Y a veces estoy de mal humor discutiendo, en plan con mi novio, en plan, y, Y, hola. y yo, Hola, o sea, perdón. perdonad, si me veis en la calle y estoy de mal humor, No es personal. no es personal. No. Que me ha pasado, Ya. de estar yo ahí, o yo qué sé, que yo ando muy rápido, de andar muy rápido, no sé, no estoy enfadada. Simplemente estoy siendo como soy en el momento en el que me encuentras. Sí, sí, sí. Y luego también muchas veces al crecer en redes el contenido pues se va viral o hay Sí. cosas que el algoritmo favorece más que Ay, otras. sí, sí, sí. ¿Tú crees que muchas veces has adaptado también tu forma de Sí. enseñar en base al algoritmo? Ay, sí, sí. Y esto no es lo que no me gusta, porque a mí me gustaría poder hacer algo más donde se retenga más la atención de la gente, profundizar un poco más, porque al final es como que, bueno, ahora esto lo hago y me cuesta mucho esfuerzo y no lo va a ver nadie. O sea, como que Mm, sí que te obligan a adaptarte. sí. Formato de 30 segundos o el hook y no sé qué, Ya, madre algo mía, tío. catchy. Sí, 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 Es que en sí. 30 segundos, ¿qué explicas? Claro, a ¿Cómo mí me gusta enseñas pues tan rápido? ¿eh? ¿Cómo puedes No, es enseñar un que concepto complicado? Es como, puedes hacer un vídeo del subjuntivo. Es como, no, es que a mí me dicen, no. enseña el subjuntivo, digo, es que es imposible, no ¿Te sé. vas a quedar a ver el vídeo de Te 2 va a minutos del y subjuntivo? aparte es que ni en 2 Serían minutos te va a frustrar 20. más que te va a ayudar. Sí. No se Total. puede, ¿vale? No se puede enseñar el subjuntivo en 1 minuto. No. No. Ni en 2 ni en Te vas 3. a frustrar, En vas a un decir, mes "Ah". quizás. Y todavía te Y va a además costar. hay Hasta que, el día de hoy en me los temas cuesta. de gramática pasa mucho, que ahora un vídeo como todo sobre el subjuntivo. Vale, o sea, si tú ya lo has estudiado antes, ese vídeo te puede ayudar, ¿no? En Mm. plan, un vídeo de YouTube. Pero en la vida real, cuando enseñamos el subjuntivo, lo dosificamos. Vamos paso a paso. Ahora en este nivel te enseño esto. Y Sí. luego cuando ya tengas un B2 te enseño lo otro. O sea, no se enseña todo de golpe. Porque eso Vomitar. es como, al final es peor que, ¿no? Y entonces a veces pasa eso, que cuando ves un vídeo es como, uy, ¿qué es tanta información? Sí. Y eso hacerlo en 1 minuto también es imposible, ¿no? Es que Ya. No va sí, a yo creo que funcionar. todos los creadores de cualquier cosa se han tenido que adaptar a los algoritmos Claro. y que al final esto es una cosa que nos está perjudicando a todos en general, como ya no tenemos tanta atención, estamos Mm. como dispersos, nos creemos cualquier mensaje que vemos que a lo mejor es de un payaso, ni siquiera es de una persona que está formada en lo que está diciendo. Sí. Lo veo en mi nicho que digo, madre mía, vaya clown, ¿qué estás diciendo? O sea, por favor. O sea, de Total. verdad es que está decirle... Sí, porque Como, cualquier persona puede cualquier grabar un persona. vídeo y subirlo. Y digo, serie está. Y te empiezan ahí a dar unas listas. Digo, ¿pero qué dices? Si está mal. Cualquier persona. Y entonces el alumno, ay, muchas gracias. Dándole las gracias por decir una cosa que era como.
Una retroalimentación. Y eso creo que nos pasa a todos los profesionales en cualquier ámbito. A los médicos les debe de pasar, a los nutricionistas, a la gente Total, ahora Wow. ChatGPT O sea, incluso. Los entrenadores personales, Tío. wow, tienen que estar hartos de Es como, ver o sea, tantos cualquier vídeos de... persona es 100%. experta en cualquier cosa, O ya. ChatGPT Sí. mismo, te da una analítica, no tienes que estar en el médico porque tardan un montón, le pasas la analítica, analízame la analítica. Madre mía. Y Yo lo ChatGPT, hago. pues mira. Justo he visto una serie de una estadounidense que había creado una marca hace años y había como una máquina que analizaba la sangre, Mm. te daba una analítica con una gotita de sangre solamente y fue todo un fraude. Ya. Justo he visto, digo, Es una que- que iba de experta en algo y había como que había hecho un fraude de millonario. Bueno, Wow. cualquiera puede... Cualquiera puede Sí. saber de todo hoy en día sin saber nada. Sí. Como digo yo, los sabirrutos. Entonces, Nunca he por escuchado No, ahí es eso. una palabra uno inventada. tiene que filtrar también. Uno como consumidor tiene también que ser capaz de Sí. discernir. ¿Es esta persona legítima, no? ¿Sabe Y de también lo que encontrar habla? las personas que Sí, confían, como claro. este sabe, este Claro, sabe. o sea, siempre que sigas a alguien, mira el background, ponte en Ya. su web, mira Claro. quién es, porque a lo mejor estás siguiendo a un psicólogo, por decir así, ¿no? Que te habla de términos y a lo mejor no tiene ninguna formación, Es Total. verdad. o yo qué sé. Bueno, Y otra cosa chula que has Ujú. hecho es Sí. el libro Sí, que mencionamos. sí, sí, No sí. sé si alguna persona de ese Ujú. espacio por ahí podría quizás pasar el libro, si se puede tirar, por ejemplo. pasar, pasa. Diría que es mi hijo si no tuviera ya hijos, ¿no? Nuestro En plan, mi bebé. asistente. El libro que Sí. Vicky escribió, para que le echéis un vistazo también. Y pega un montón con el podcast porque dice Stop being a giri and finally learn español Exacto. y convertirte en un nigiri. Exacto. Eso es la idea del libro. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ponerlo en la mesa, pero queremos saber un poco más de este Ujú. libro que te inspiró, qué es Sí. lo que querías lograr con el libro, para quién es. Claro. Y... Pues eso, es para una persona que no quiere sentirse un guiri. O sea, Ujú. aquí en España ya sabéis, ¿no? Que a los extranjeros el guiri y tal. Mm. Porque es un país muy turístico, estamos cansados de ver turistas todo el rato. Y entonces, ¿para quién es este libro? Pues para una persona que quiera realmente vivir como en la dinámica de los españoles, con los horarios de los españoles, Ujú. no irse a la Rambla, o bueno, no a la Rambla, no irse a un restaurante y pedir paella con sangría, ¿no? En plan, O sea, que no tú es... no quieres, es que nadie quiere sentirse así, ¿verdad? A mí no me gusta, yo también cuando viajo no me gusta caer en las tourist traps, Sí. Ya. Da rabia, es como, ¿no? joder. O que te traten, ya entras por la puerta y ya... O que te cogen Hello. literalmente así. Sí. Sí, ¿no? Que es que me pasa a mí cuando viajo, lo odio, no lo soporto. Sí. Entonces, pues es para alguien que quiere realmente, que le interesa nuestra cultura, que le interesa el idioma, porque muchas veces no solamente que vengas como para visitar la ciudad como turista, sino que vives aquí y te siguen tratando como un Sí. turista. Y ahí está, ¿no? Yo ya vivo aquí, ya llevo unos meses, ya llevo un año viviendo aquí, sé un poco, conozco un poco el idioma. Vale, pues para ese tipo de Sí, sí. alumno y de persona que quiere expresarse de forma más natural, porque muchas veces lo que pasa es que ya han aprendido en su país de origen y lo han aprendido de una forma muy artificial. El idioma, Mecánica. que es lo que nos pasa a nosotros con el inglés, a los españoles con el inglés, que aprendemos un inglés artificial y entonces, ¿por qué no lo aprendemos en inmersión? Entonces, ellos lo han aprendido, ponte que en el instituto, ¿vale? En Inglaterra en el instituto o en Estados Unidos en el instituto, y cuando llegan aquí, pues ni les han enseñado nuestra cultura, ni que va a estar todo cerrado, que no puedes ir a cenar a las 6 de la tarde, que está cerrado, ¿vale? No puedes pedir un café, hola, me gustaría por favor tener un café, no pidas así, porque eso es una traducción literal de tu Ya. idioma, ¿no? Aquí se dice, ponme un café, ponme un cafecito. Porque Vale. al final es lo que dices, el objetivo del libro es tener conversaciones reales. Y realmente entender esos choques culturales. Que te llamen guapa no es que te están... No quieren contigo. Lo siento, ¿vale? Sí. Eso a mí me lo comentó un chico justamente, un alumno. Es que claro, a mí, pues claro, una vez me fui y la camarera me llamaba guapo y entonces pensé que estaba ligando conmigo
y tal, y yo pues me puse rojo, digo, no, cariño. No, no, no. Ya O te así. estoy llamando cariño. Y Sí. a mí me ha pasado como profesora de tocar a mis alumnos y ellos pensar que yo estaba como ligando con ellos. No, es que aquí en España tocamos a la gente cuando hablamos. Le tocamos la pierna, le tocamos el brazo. Esto es algo que Ana lleva un poco mal. Muy bien, esto que estás haciendo Sí. tú es totalmente normal. Entonces todo está en el libro explicado para... No para que están lo entienda todo ligando el mundo. contigo, ¿vale? Porque al Y fin... mil cosas, no Sí. solamente estas que son como las más obvias, hay Ya. otras más. Pero no es para aprender justamente el idioma, es para aprender lo que dices, la Todo, cultura, cultura, y todo. El eso idioma es lo que lo también, hace diferente. claro. Y al No final... existía un libro así publicado, no se había publicado un libro tan práctico, ¿no? Mm. Todavía, entonces es como algo muy, muy útil, más aplicado a la Sí, vida real. me encantan las gambitas. Porque al Sí, final... también. Esto es mi editor, que es muy cool, es muy moderno. Yo también creo, en base a lo que has dicho, que para dejar de ser guiri, en este aspecto también has de incomodarte en cuanto al idioma. Exacto. Mm. Porque es lo que dices, o sea, te enseñan todo de una manera tan mecánica que tú te adaptas a esa manera mecánica. Y Claro. es 1, 2, 3, literalmente. Exacto. Y ya cuando tienes que sumarla ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el momento en el que tú dices, "Uy, estoy incómodo, Ujú. quizás no lo estoy haciendo bien, quizás me tengo que rendir", pero Claro. no es así, todo es un proceso y es salir también de una zona de confort. Exacto, muy bien dicho. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que se queda en esa burbuja de expats o en esa burbuja, aquí sobre todo en Barcelona. Mm. Llego a Barcelona y nunca me acabo integrando a nada porque también nunca voy a ir al bar donde te ponen el menú del día porque me resulta más, no sé qué pedir, no sé qué es el menú del día. Me voy a ir al bar donde me ponen la tostada de aguacate con el huevo. ¿Por Y la qué? happy hour. Claro, y la happy hour. Entonces, me voy a ir ahí, entonces, claro, ya no entran. Yo voy a muchos sitios donde un extranjero no entra, no se atreve, porque ¿qué pido aquí? A mí me ha pasado, siendo extranjera, Mm. en Estambul me pasaba que era como, ahora tengo que entrar aquí, ¿y qué pido? O sea, Sí. que está toda la gente aquí tradicional, con familias y Mm. tal, entonces como que era como, pero lo hacía. Y ahí está donde sales de la zona Sí. de confort. Es como, venga, lo hago. Que me miren, Total. que digan. Es que en Barcelona es demasiado fácil. Es No- muy fácil mm, mantenerte en el... Sí, Y eso no es... O sea, ¿por qué viniste a vivir en España si no claro. vas a vivir en España, vas a vivir en tu burbuja dentro Claro. de Y otro es que, país? claro, Barcelona también, cuando hablamos de Barcelona, sí que es verdad que hay muchas partes donde yo vivo, no voy a decir dónde, ahí tú no ves extranjeros, es España y mucha gente es inmigrante también de otras partes de España, con lo Ujú. cual sí que hay barrios donde ¿Dónde vivo solamente ahora hay- yo? Soy la única que no sea catalana ¿ves? pura. Yo en mi barrio... Pero incluso hay zonas donde son barrios totalmente catalanes y hay otros donde son de inmigrantes de otras Mm. partes de España Ujú. Total. o de inmigrantes en general. Sí. Y no sé, no ves gente haciendo fotos a cosas. O Mm, sea, sí que mm. existe en Barcelona esa parte de... A mí con lo de las fotos, estoy auténtica. ya haciendo un paréntesis, me pasa muchas veces que llevo 8 años en Barcelona. Ujú. Yo ya considero que Barcelona puedo pasar por la Sagrada Familia sin mirarla, ya la tengo aburrida. Pero muchas veces cuando ando por los sitios veo a los guiris haciendo fotos y Sí. digo, ¿qué me estaré perdiendo? Y tengo Ajá. que mirar a dónde Sí, están a haciendo ver la qué foto y hacen. digo, igual hay algo que no he visto de los 8 años que llevo aquí. Normalmente son las fachadas de edificios, Yo simplemente. siempre miro y digo, igual me Muchas pierdo algo. veces es como yo en Estados Unidos. Yo estaba en Los Ángeles y le hacía fotos a los maniquís de las tiendas. Entonces tú imagínate una persona de Los Ángeles, y yo, ¿a qué le está haciendo fotos esta tía? A ver, ahí nadie juzga nada porque es una ciudad muy... Muy multicultural. Sí, pero yo ahí haciéndole fotos porque yo nunca había visto un maniquí que no fuera un cuerpo hegemónico Nico. ahí con la belleza delgado a más no poder. Yo veía cuerpos reales en los maniquís de las tiendas. Gente Total. bajita, gente con piernas más gorditas, gente con, no con los cuerpos 60, 90, Hmm. 90, 60, 90, 90, no sí. con esos cuerpos, sino con busto muy grande y luego piernas muy al revés, tipos de cuerpo, ¿no? Total. Y yo decía, ala, si es que hay un maniquí que es un hombre con barriga, no sé, y yo decía, ay, qué bien, qué guay. O haciéndole fotos a la puerta del baño. ¿Por qué esta tía se está haciendo una foto a la puerta del baño? Porque bueno, el baño era inclusivo, era para no gender y Ya. había, no estaba diferenciado, ¿no? Qué guay. Y eso a mí pues me resultaba muy
Y son cosas muy normales para la gente que vive Claro, la ahí. gente de Entonces. ahí, Y tú como foto, sí, le hacía foto. fotos a cosas que, claro, ¿ves? Pues yo Lo que creo realmente es- importa. yo creo que Ya, es pero eso es lo que cool, hace. es cool, me encanta. Bueno, ahora? ya pasamos a la última pregunta. Vale. La última y Poniendo el la, broche final. la más profunda, Ujú. que es, si pudieras hablar con la versión de ti Ujú. que empezó todo esto, ¿qué le dirías sobre lo que realmente importa? Yo diría, sigue tu intuición, haz lo que estás haciendo y sigue tu intuición porque, ¿sabes? O sea, es lo que he dicho antes, empezar algo desde cero sin tener una referencia en tu sector ni nadie que esté haciendo eso, pues es como hacerlo desde, no sé qué estoy haciendo, ¿no? O sea, hago esto porque me gusta, pues sigue haciendo eso porque ese es el camino correcto. O sea, no hagas algo pensando en un negocio o pensando Mm. desde arriba, hazlo pensando desde dentro, porque de ahí es donde nace la autenticidad y la diferenciación. Luego te van a copiar y van a hacer cosas, bueno, vale, pero, ¿sabes? Sigue haciendo Sí. eso. Y tu proyecto se queda tuyo. Sí, Y eso es lo Exacto. sigue bonito. siendo tuyo y ya está. No te ¿Algún- preocupes por las copias ni te preocupes por esas Mm. cosas. ¿Algún consejo también estoy pensando para la gente que escucha esto, Ujú. que está aprendiendo, bueno, o español o cualquier Cualquier idioma, idioma. para que sigan así motivados para seguir? Un consejo para que sigan motivados. Yo creo que una vez, o sea, que si tú aprendes el idioma sin interesarte por la cultura, no tienes una motivación, pero si tú realmente ves que el idioma es un vehículo para conocer otra forma de pensar, otra cultura, otras personas, ahí está la motivación, ¿no? Ujú. Como no separes la cultura del idioma, interésate. Yo lo he visto, por ejemplo, en estudiantes o en gente que conozco que realmente son extranjeros y están haciendo, a ver, ¿qué se come aquí? Y viajan por España y están totalmente buscando eso. Mm. Esa Inmersivo. autenticidad, esa inmersión, ahí es donde encuentras muchísimo la motivación. Ujú. Si tú intentas solamente hablar el idioma y seguir con tu manera de vivir de tu país, al final vas a perder la motivación. Es como, ¿para Sí. qué quiero hablar español? Hablo en Sí, sí. inglés y ya Y ya está, está. ¿no? Entonces, interésate por la cultura, la historia, ve documentales sobre la historia de España, interésate, no solo de España, ¿eh? Ahora yo hablo de España Sí, porque por estamos aquí, pero Sí. Latinoamérica, o sea, vamos a ver. Total. Es interesantísimo, ¿no? Mm. Me Y gusta. bueno, Buen espero que os haya consejo. servido el Eso. consejo porque es muy bueno. Sí. Y luego queremos agradecerte que hayas venido, Gracias que a hayas vosotros. compartido todo, todo, Sí. todo y hayas abierto tus vísceras literalmente. Y siempre despedimos el podcast de una manera donde antes nos comentabas fuera de cámaras que te gustaría tener un podcast. Ahora es tu Sí. momento porque siempre Ana y yo apagamos los micros y te dejamos que tú despidas el podcast de la manera que tú quieras. Sí. Así que... Pero primero No sé qué decir, amigos. tienes un ¿Qué minuto digo? para pensar mientras os decimos a vosotros que no se te olvide dar like, comentar, seguid, Seguid. compartid todo a Spanish with Becoming Vicky. Nigiri, Spanish with Vicky, Ana en Barcelona, Raúl Morancho y nosotros os veremos la el semana que siguiente viene. martes a las 8 como siempre. Sí. Así que ¿Y ahora, ahora? sí, es tu Vale. momento para despedir el podcast, consejo, lo que tú quieras, que ya has dado un consejo, Vale. aprendizaje, algo que te haya servido mucho y Ujú. puedas ser el broche de oro para cerrar este episodio. Bueno, pues os voy a decir simplemente que sigáis a Ana y a Raúl en su podcast, que los escuchéis, porque ahí está una práctica diaria o no sé, una práctica para ti para aprender español y conocer un montón cómo se vive aquí, ¿no? Me acuerdo que escuché un podcast de ellos donde comparaban Madrid y Barcelona desde el punto de vista también de la gente de aquí, de gente que tiene experiencia viviendo aquí y no le ponían ningún tipo de filtro, ¿no? a esas opiniones. Entonces creo que tienen un podcast muy interesante. Seguidlos que vais a aprender un montón de español. Y seguidme a mí. Gracias. Becoming Nagiri, see, becoming Nagiri, oh, see.